Muy bienvenidos a nuestro programa de matutinos. Hoy vamos a tener un estudio muy importante. Es para mí un placer dirigirme a ustedes. Soy vuestro servidor, obrero bíblico David Cruz. Para iniciar nuestro programa quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición y dirección de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por tanto amor y misericordia y bondad. Te damos las gracias por tus cuidados, por las bendiciones que hemos recibido durante la noche que ya pasó. Ahora queremos pedirte tu bendición al iniciar este día, pedirte, Señor, que tú nos acompañes. Queremos iniciar, Señor, nuestras labores con tu bendición. Queremos, Señor, aprender del estudio de tu palabra. Guíanos siempre, Señor, y ayúdanos a formar nuestro carácter de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por poder compartir. Quédate con nosotros y sazona nuestras palabras, Señor, con la bendición de tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, continuaremos con nuestro estudio. Está basado en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 25. Nuestra elección determina nuestro destino. Interesante. El ser humano está destinado para alcanzar la salvación desde que Dios lo creó, desde que Dios lo hizo. Pero hay un lapso de tiempo en el cual cada uno de nosotros, como un ser enteramente creado para poder pensar, razonar y tomar nuestras decisiones, pues tenemos la oportunidad de poder abonar para un lado o para el otro. Recordemos que cada una de nuestras decisiones tiene una reacción. Entonces, debemos de nosotros aprender cuál será el resultado de nuestras acciones y buscar a Dios no por el miedo a lo que vaya a suceder, sino por respeto, por lealtad, porque Dios es el creador y se lo merece. Dice el libro de Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La muerte. La muerte, hermanos, ha pasado a todos los seres humanos, pues todos pecaron. Y pareciera que el ser humano, cuando está sumergido en problemas, en dificultades, a veces dice, para mí la solución es la muerte. Y en algunos pasa que cuando se enferma, de repente va donde el doctor porque no se quiere morir. Pero mientras está con vida, ¿qué decisiones está tomando? Los principios del carácter de Dios eran el fundamento de la educación constantemente mantenida ante los ángeles del cielo. Y cuando creó al ser humano también, este mismo mensaje era compartido. Los ángeles enseñaban a Adán y a Eva sobre las maravillosas obras de Dios y de ellas aprendían muchas lecciones. Para nosotros incluso cada uno de los animales es un libro muy profundo de tanta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Incluso algunas tecnologías modernas han sido sacadas de algunas acciones de los animales. Y así, mis queridos amigos, el ser humano puede aprender mucho del amor de Dios. Los ángeles eran educados por estos principios del carácter de Dios, principios de lealtad, de misericordia, de justicia. Estos principios eran la bondad, la misericordia y el amor. La luz evidente que de ellos dimana debía ser reconocida y aceptada por quienes ocupaban posiciones de confianza y de poder. Hay algo interesante, mis queridos amigos y hermanos, que cuando una persona tiene la oportunidad de ascender, ya sea en el trabajo o en X cosa, ¿cuál será su reacción? ¿Cuál será su comportamiento a la hora de tener a otros bajo su dominio o a tener subordinados? El principio de Dios, mis queridos hermanos, es la bondad, la misericordia y el amor. Y con estos principios, Él siempre trató a los ángeles con misericordia, con bondad y con amor. Y así ha sido desde tiempos inmemorables, desde que Dios creó a los ángeles. Incluso cuando hubo la rebelión de Lucifer, Dios lo trató con amor. Hasta que, hermanos, sus decisiones y sus actos marcaron su destino. Y aún así sigue tratando a los seres humanos con misericordia, con amor. Pero en un momento determinado la justicia
tendrá que ejercerse y depende, hermanos, nuestras decisiones que hayamos tomado, así estará en nuestro favor o en contra. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptar estos principios, hacerlos nuestros y de que en nuestra vida el amor de Dios sea manifestado, que su misericordia nos abrace, que recibir tantas bendiciones de Dios. Pero ¿qué estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros? Ellos eran quienes debían aceptar el principio divino y convencer a todos los servidores de Dios por medio de la presentación de la verdad, la justicia y la bondad. Este era el único poder que se podía emplear. Jamás se debía aplicar la fuerza. Algo interesante es que los ángeles, mis queridos hermanos, si ellos ocupaban una posición más elevada, es porque tenían mucho amor, mucha misericordia para dar, eran fieles, leales a Dios. Pero ahí hay un detalle. Es que este enemigo de Dios, o Lucifer, no estaba dispuesto a manifestar amor y confianza o perdonar a aquellos que le hacían daño. Pues cuando el ser humano pecó, él dijo, tú dijiste que el día que él pecara, o el día que pecaran, ciertamente iban a morir. Entonces esto es lo que el ser humano merece. Y es lo que se le sigue ofreciendo al ser humano por su descuido. Es acusado por el ser humano, por el Satanás, a pesar de que él mismo es causa de tropiezo o pone las tentaciones. Pero ¿de quién está el decidir? Está en nosotros, porque la tentación no es pecado. Pero si nosotros vamos más allá a una acción que engendra el pecado, la muerte, y pasó a todos. Esto lo enseña el apóstol Pedro. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros estar atentos. Todo aquel que piense que su puesto le otorga poderes de mando y de control de la conciencia de otros, debe ser privado de tal responsabilidad. Este personaje, hermanos, quería obtener el poder, o el poder que tenía lo empleó o lo emplea todavía para someter la mente, para someter la integridad de las personas, la conciencia de otros, y no toma la responsabilidad que le corresponde. Y acusa y dice, mira, pecó, falló, viste que te dije, yo tenía razón que iba a fallar y eso y lo otro. Y nosotros como seres humanos yo era mejor, o por mí no hacerme caso, esto y lo otro. Pero al obtener esta oportunidad que a veces Dios nos da para poder reforzar nuestro carácter, para pulir nuestros talentos o para ampliar nuestras habilidades, a veces en lugar de ser bendición, nos corrompe más, nos aleja más de Dios, hace que el ego, el orgullo, pues sobresalga. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, oigan lo que dice el párrafo. Todo aquel que piense que este poder de mando se le ha dado para someter a otros, dice, debe de ser revocado, privado de esa responsabilidad. Pero hay muchos líderes en el mundo religioso, político, educacional o el que sea, que emplea el puesto que se le ha dado para hacer su voluntad. Muchas veces, tristemente, lejos de lo que Dios ha establecido. Estos principios del amor, la bondad, debían ser fundamentales, fundamento de toda administración en la tierra. Estos principios debían ser los fundamentos de toda administración en la tierra. ¿Cuáles? El amor, la bondad y la justicia. Ahora surge, mis queridos amigos y hermanos, una observación. Observemos a nuestros líderes. Y si usted tiene un cargo de responsabilidad, ¿será que el amor, la justicia y la bondad sobreabunda en su trato para con los demás? ¿O somos como aquel siervo infiel que su señor le perdonó cierta cantidad de talentos que le debía, pero fue con su consiervo y le debía muy poca cantidad de lo que a él le había sido perdonado, y tomándolo del cuello le exigía y lo ahogaba diciéndole que le pagara? ¿Cuál fue la reacción del Señor? Tuvo que echar a la cárcel a aquel, a sus hijos y a todas sus pertenencias. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué destino estaremos nosotros trazando en nuestra vida? ¿Hacia qué le estaremos abandonando más, abonando más, como cuando apareció la mano allá en el palacio de Belsasar? Mene, mene, tekel uparsin, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto.
Ahora, mis queridos amigos, llegará un momento en nuestra vida, por muy fuerte, muy habilidoso, muy entusiasta o muy todo lo mejor en la actualidad, llegará un momento en que pesados seremos en balanza. Y si nuestros principios no han sido los correctos, ¿cuál será nuestro destino? Las normas divinas deben ser observadas y respetarse en cada iglesia, en cada institución de esta tierra. Así lo requiere el Señor. El gobierno de Dios es moral. Nada se hace en él por impulso o arrebato. Si Dios hubiese accionado o reaccionado por arrebato, ¿cuál hubiese sido el destino del universo? ¿Cuántas veces nosotros hemos traído mayor dificultad a nuestra vida por actuar con arrebato, por no considerar, por no reflexionar? Y nuestra moralidad se ha visto corrompida. Mis queridos hermanos, el gobierno de Dios es un gobierno moral. Los que gozan de posiciones de influencia deben representar a Dios, pues cuando ofician, actúan en lugar de Dios. Y este es un tema, hermanos, muy interesante. ¿A quién estaremos representando nosotros cuando hablamos o cuando hacemos un llamado a los principios divinos? Y a mí personalmente me deja pensando, ¿cuál será mi influencia? ¿Cuál será, mis queridos amigos, lo que estamos manifestando a otros? ¿Será que se actúa a veces por impulso? Nada se hace en el gobierno de Dios por impulso. La verdad debe prevalecer. Todo el servicio debe ofrecerse con buen ánimo y motivado por el amor a Dios. Pues si no, hermanos, será en vano, pues Dios lo que pesa más es la intención con lo que se hace, si es por amor a las almas, si es, hermanos, con buen ánimo, con deseo de servir, no por la fuerza, tristemente. Hablando en el mundo religioso, muchas responsabilidades se cumplen obligados. Se hacen no con aquel amor o aquella intención de agradar a Dios. A veces solo porque ciertas personas lo vean o por hacer un número más. Necesitamos nosotros cumplir esos principios que Dios nos ha dejado. La forma en que Satanás describió el gobierno de Dios, la manera como defendió a quienes lo apoyaron, era una constante acusación contra Dios. Sus murmuraciones y quejas eran infundadas. Sin embargo, el Señor permitió que Satanás expusiera sus teorías. Dios no vino y arrebatadamente dijo, no, pues en medio se ve un poco de mal, hay que aniquilar y limpiar. Dios hubiese sido tildado como un Dios tirano, su integridad, su superioridad hubiese quedado por lo más bajo. Ahora, mis queridos hermanos, permitió que todas aquellas teorías que Satanás infundía en las mentes de los otros, incluso aquellos a quienes se les estaba exponiendo, podían haber tomado su decisión, pero astutamente Satanás dijo, no, son míos ya. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no permitimos que otros tomen decisiones por sí? A veces se dice, no, pero la iglesia de tal, esto es lo que ha pensado, pero a veces es meramente una opinión personal. Mis queridos amigos, hermanos, ¿de qué lado estamos nosotros? Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros arrojamos una piedrecita al suelo. Así pudo haberlo hecho Dios. Y muchos dicen, pues es que si Dios es un Dios inteligente o un Dios omnisapiente, esto es lo que hubiese hecho con Satanás. ¿Por qué Dios no aniquiló el mal? Pues nosotros de repente, ¿cuál hubiese sido nuestro destino también? Necesitamos nosotros, mis queridos amigos y hermanos, reflexionar en cuanto al amor de Dios. Si lo hubiese hecho, habría sentado un precedente para la violencia de los seres humanos, como se evidencia constantemente en nuestro mundo en los principios aplicados por la fuerza. Y es que a veces nosotros, amigos y hermanos, actuamos por la fuerza. ¿Y cuál es la reacción de cuando se actúa así? Es una reacción similar o incluso peor, porque a veces ciertas personas se dice o dicen, no, es que si a mí me acusan, yo salgo con otra, o si a mí me hacen una, yo hago el doble o esto, porque esto es lo que vemos en nuestro mundo secular. Y si Dios hubiese obrado así, ¿cuál hubiese sido el resultado? Los principios del Señor no son los principios del Señor no son de este orden, o sea, por la fuerza. Todo poder
compulsorio se encuentra bajo el gobierno satánico. Dios no trabaja de este modo. Dios no nos ofrece un modelo para que un ser humano se alce sobre otro como Dios y le ocasione padecimientos físicos y mentales. Este principio es una creación satánica. ¿Quiénes serán los que han implementado muchos gobernantes, muchos líderes? Han implementado la fuerza para querer poner su voluntad. Y en tiempos pasados, por ejemplo, allá por el año 200 de esta era cristiana, ciertas ideologías romanas empezaron a someter al cristianismo porque no daban adoración a seres humanos incluso. Dios no nos ofrece un modelo para que un ser humano se alce sobre otro como Dios y le ocasione padecimientos físicos y mentales. Aquellos que, por ejemplo, Nerón, pongamos un ejemplo en la historia de nuestro mundo, aquellos cristianos que no le daban honra, honor o lo adoraban como dioses eran echados en los anfiteatros, comidos por las fieras. Les ocasionaban padecimientos físicos y mentales. Este principio es una creación satánica. En los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios que no destruyeran el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno, que pudiese desarrollarse y al final poder ver el resultado. Se le debía dar a Satanás el tiempo para desarrollar los principios. El universo entero debía ver estos principios en acción, los cuales, según Satanás, había aseverado, eran superiores a los principios de Dios, de libertad y eso y lo otro. Pero hasta hoy mismo, nosotros mismos sufrimos, padecemos los resultados de este tipo de caminos o de acciones. ¿Qué camino, qué acción está tomando usted? El orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden diseñado por Satanás. Era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Así se vería que los principios de justicia que se expresan en la ley de Dios son inmutables, eternos y perfectos, así como su mismo Creador. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, pensemos, ¿qué resultados obtendremos nosotros de nuestras decisiones? ¿Qué destino tendremos? ¿Lo estamos forjando nosotros mismos con nuestras acciones? ¿Estamos acumulando piedrita tras piedrita en contra de lo bueno en la balanza de nuestra vida? Y al final, cuando los libros sean abiertos, ¿en qué libro habrá más? ¿En qué libro estaremos nosotros? ¿En el libro de las memorias? ¿En el libro de los pecados? ¿O en el libro de la vida? Mis queridos amigos y hermanos, pidamos a Dios dirección y que en cada decisión de nuestra vida podamos elegir un buen camino. Es mi mejor deseo. Y de todo el séquito de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Amoroso Dios y eterno Padre, te agradecemos por la oportunidad de compartir tu palabra. Permite, oh Señor, que sea un aliciente para aquellas personas que están buscando la verdad. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tanto en palabras como en acción, cada una de las enseñanzas que tú nos has dado. Guía nuestros pasos y acompáñanos, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos siempre en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No olviden nuestra próxima transmisión. Que el Señor les bendiga y que tengan buen día.